Muchísimas gracias por quedarse con su canal 33. Esta mañana estoy conversando con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y hemos hablado de un tema que se encuentra al interior de la Sala de lo Constitucional y es las demandas presentadas en contra de algunos de los candidatos presidenciales. Otro tema que también está al interior de la Sala de lo Constitucional es la solicitud que han hecho representantes del IDUCA, por ejemplo, Benjamín Cuellar, en el tema de la ley de amnistía, de lo cual también se ha pronunciado la sala y ha dicho que es un tema del que se va a hablar hasta después de las elecciones o que podrían resolver hasta después de las elecciones. De ello me gustaría escuchar su planteamiento en particular. Yo creo que las instituciones públicas y todos los sectores de la sociedad tenemos una particular responsabilidad para no colocar en la agenda política o no hacer depender de factores políticos electorales el tema de los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que aquí se perpetraron durante el conflicto armado interno. Las víctimas de este tipo de crímenes, que son crímenes atroces, hablamos de exterminios masivos de población o lo que conocemos como masacres, miles de desapariciones forzadas, que es un crimen internacional extremadamente cruel con los familiares, prolonga por el resto de la vida la angustia y el sufrimiento de madres, hijos, familiares, las torturas, ¿no?, que desestructuran la personalidad y la vida de alguien y lo sellan, ¿no?, para siempre. Hablamos de ese tipo de violaciones. Estas víctimas que debieron haber recibido desde el primer momento el cobijo y la protección del Estado son eternamente postergadas. Fueron sometidas a políticas de discriminación, a políticas negacionistas de la verdad. Desde las posiciones oficiales esto se negó. El actual gobierno rompió con ese esquema, rescatando simbólicamente la dignidad de las víctimas y ha comenzado a dar acciones en orden a avanzar en medidas de reparación, y hay un decreto reciente de presidencia que yo quiero reconocer y felicitar como un avance histórico que ya genera un programa gubernamental para iniciar reparaciones a las víctimas. Algunas de las medidas incluidas en el decreto se están aplicando hace ya 2 o 3 años. Y bueno, las víctimas son las eternamente postergadas y generalmente la amnistía se utiliza o se manipula, el tema de la amnistía y los derechos de las víctimas con finalidades políticas. Me parece que cuando se dio la crisis en torno al 743 fue manipulado el tema, fue utilizado como una excusa, ¿verdad?, cuando realmente no tenía esa trascendencia. Desde hace 13 años, la Sala de lo Constitucional de aquel entonces estableció por vía jurisprudencial que la amnistía no era aplicable a graves violaciones de los derechos humanos. Es decir, aquí la amnistía perdió su fuerza jurídica a nivel constitucional y también lo perdió a nivel constitucional vinculado al derecho internacional con varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace varios años, y por lo tanto deberíamos tener desde hace una década juicios ejemplarizantes. La actual demanda que se lleva adelante o que camina en la Sala Constitucional debería reforzar ya esta obligación clara del judicial que no ha querido ser asumida o no ha habido voluntad de ser asumida por titulares de la Fiscalía General de la República durante varios periodos de gestión y tampoco por jueces y juezas que conocen de casos concretos. Entonces me parece que no debería depender de tiempos políticos el tema. Debería aplicarse lo más pronto posible la justicia constitucional para las víctimas y deberíamos promover una actitud responsable, particularmente de los partidos políticos, para que no manipulen el tema, revictimizando a las personas que tuvieron los sufrimientos más angustiosos, más crueles, más atroces durante el conflicto armado. Yo esperaría que, conforme a los tiempos procesales, la Sala resuelva y que no sean criterios políticos los que le lleven a decidir cuándo resolver y cuándo no, sino que prive el interés fundamental de las víctimas y su derecho a la justicia. Usted habla de la utilización de este tema con fines políticos y, por ejemplo, se conoce una vez más de la solicitud que existe de derogación de la ley de amnistía o en esta ocasión la declaración de inconstitucionalidad de la misma ley en medio de una campaña electoral. ¿Qué impacto podría tener
en el caso se pudiese resolver o se pudiese conocer en medio de la situación que estamos viviendo, en medio de elecciones. Sin embargo, la sala ya ha hablado y ha mostrado un planteamiento del cual usted hacía referencia, pero me gustaría conocer desde su visión el impacto que podría tener una decisión de este tipo. Mire, hay una tesis falsa, y yo quiero calificarla como falsa jurídicamente, que la derogación o la anulación de la ley de amnistía generará una crisis del proceso de paz, una crisis de ingobernabilidad. Yo quiero decirle a la población que me parece que esta es una tesis interesada y falsa, y lamento que más de alguno de los firmantes de los acuerdos de paz por años haya tratado de sostener esa tesis en interés de defender un discurso de un sector político, de la vida política nacional. Mire, la ley de amnistía no está en ninguno de los textos de los acuerdos de paz. Pues revisemos los textos de los acuerdos de paz y ahí no se habla de amnistía. Al contrario, Chapultepec habla del principio de superación de la impunidad y de juicios ejemplarizantes a responsables de violaciones de los derechos humanos de ambos bandos participantes en el conflicto. Las experiencias en otros países, inclusive latinoamericanos, han demostrado que este tipo de juicios ejemplarizantes promueven la reconciliación, fortalecen el sistema judicial y fortalecen las democracias. No vamos a tener miles de juicios, eso sería imposible de tramitar. No vamos a tener una persecución política, lo que vamos a tener son algunos juicios ejemplarizantes que dignificarán a las víctimas y que llevarán a señalar a perpetradores de crímenes atroces, que algunos de los cuales todavía actúan públicamente como ciudadanos de gran prestigio cuando arrastran crímenes terribles a sus espaldas, ¿no? Esto creo yo que favorecería el ambiente social. Después de electo el nuevo presidente en 2014 y vicepresidente, estaremos, y ya lo comentábamos fuera de grabación, Samuel, tendremos prácticamente el inicio de la pre-campaña para las elecciones de 2015. Nuestro sistema tan corto de periodos, sobre todo en materia de diputados y alcaldes, nos hace estar en permanente periodo electoral. Cuando salgamos del presidente vamos a estar en una especie de periodo electoral para las campañas de diputados y alcaldes. Entonces, bueno, es probable que haya una valoración de la sala. De todas maneras, no sé si es oficial, entiendo que hay declaraciones del presidente en funciones, pero estas son decisiones que no dependen de un magistrado, sino que son decisiones colegiadas de ser prudentes ante el manejo político que se le pueda dar. Y siempre creo que los magistrados de la Sala Constitucional deben hacer ese tipo de valoraciones. Pero lo importante es que las víctimas estén al centro y que no vayan siendo permanentemente postergadas. A mí me parece que el impacto de la anulación de la amnistía no generará ingobernabilidad, no generará una crisis. Creo que debemos estar prestos a reprochar y a hacer señalamientos a todos aquellos que quieran manipular el tema de los derechos de las víctimas si eso se produjese, y que no tiene por qué generar una crisis política. Al contrario, hemos enfrentado décadas de una actitud del judicial que se niega a darle acceso a la justicia a las víctimas. Y bueno, creo que será muy difícil, aún en un escenario de nulidad, por vía de declaratoria de inconstitucionalidad, será muy difícil que actúe prontamente el judicial. La derogatoria es otra obligación pendiente de la Asamblea Legislativa, pero no es la que llevará a tener fuerza suficiente para dar acceso a la justicia, porque la ley penal es irretroactiva, salvo en lo favorable al procesado. Es realmente la nulidad por vía de la inconstitucionalidad la que tendrá un impacto en fortalecer la posibilidad de acceso a la justicia de las víctimas. Hay voces que también señalan que declarar nula esta ley incluso reabriría heridas del pasado. De ello, ¿qué opinión tiene usted? También es una tesis falsa. Las heridas no se cierran por decreto. El Estado no puede simplemente decir yo renuncio a mi obligación de investigar y de impartir justicia. Las amnistías son instituciones humanitarias, jurídico-humanitarias, que son necesarias al final de los conflictos armados para permitir la reinserción de los excombatientes. Y por lo tanto, la figura de la amnistía en su concepción original es necesaria. Y no creo que nadie habla ahora
de que la amnistía se anule por completo, sino que debe existir la figura de la amnistía que permite la incorporación. Pero en ningún caso las amnistías deben alcanzar a los perpetradores de crímenes atroces, a los responsables de las masacres. Bueno, estamos por conmemorar hoy en diciembre un aniversario más de la masacre del Mozote. Como procurador, como procuraduría, conmemoraremos el Día Internacional de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre, en conjunto con las comunidades del Mozote, allá en la conmemoración a la memoria de las víctimas. Bueno, exterminaron a 1000 personas, la mitad de ellos niños y niñas. Estamos hablando más de niños y niñas exterminados con la más atroz crueldad. Quemaron a los niños en el llano del Mozote. ¿Cómo podemos permitir que estos crímenes sean olvidados y que los responsables no sean identificados y que la justicia diga, ese crimen no me importa, yo no voy a... El Estado no tiene esa capacidad y los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas son inderogables. Entonces el cerrar las heridas por decreto, ¿verdad? Como hizo o lo proclamó en su momento el presidente Cristiani, me parece que es una tesis interesada que protege un interés de impunidad de responsables de violaciones a derechos humanos que tenían un gran poder político en aquel momento, pero que tiene un profundo sentido discriminatorio hacia las víctimas y tiene el despropósito de que el Estado renuncie a su deber de justicia y de investigación. Entonces esto no prescribirá y el derecho internacional así lo plantea, no es aplicable la amnistía y ya la Sala Constitucional de El Salvador desde el año 2000 lo declaró así. Entonces el judicial y la fiscalía no pueden seguir postergando esta obligación de investigar y ese es mi llamado. Yo creo que la tesis de que se reabrirán heridas que no están cerradas, las madres siguen sufriendo la pérdida de sus hijos, los torturados siguen sufriendo los efectos de la tortura, son tesis falsas, como la de que se generará una ingobernabilidad. No hay una experiencia en otros lugares del mundo en que estos procesos no hayan fortalecido a las democracias y es falso que hayan generado ingobernabilidad. Probablemente con el nivel de poder que tenían represores o genocidas o responsables de violaciones a derechos humanos en la posguerra, podía darse esa situación de revertir el proceso de paz con un golpe de Estado. 20 años después, creo que no tiene ninguna validez ese tipo de temores. Bien, hacemos, amigos televidentes, una nueva pausa comercial. Volvemos.